Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a hablar con un abogado especialista en Derecho Administrativo y doctor en Derecho Público por la Universidad del Nordeste, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, profesor a cargo de la Cátedra B de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNE, profesor adjunto de Derecho Administrativo y docente de Derecho Financiero Tributario en la Universidad Nacional del Nordeste, profesor de posgrado categorizado, investigador, director de proyectos de investigación acreditados, evaluador y autor de artículos y libros en cuestiones de derecho público, experto CONEAU, delegado en corrientes de la Procuración del Tesoro de la Nación, especialista en Derecho de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y en docencia universitaria por la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos hablando del doctor Miguel Andrés Goldfarb. Doctor, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Hola Eduardo, un gusto para mí estar con vos y saludar a toda la gente que te sigue, que no es poca, al contrario. Bueno, muchas gracias. Este currículum, que es un extractito de un párrafo, es tremendo, ¿no? Pero más allá de la cuestión académica y la formación profesional, ¿quién es Miguel Andrés Goldfarb? Bueno, qué buena pregunta. Me parece que es algo que nos preguntamos todos. Y como yo siempre pienso y lo digo, uno es uno, pero a la vez es varios. Y a la vez una vida tiene varias vidas, una especie de mamuja en el sentido de que una vida fui yo a los 30, otra a los 20, otra ya casi en los 50, estoy en ese momento de la vida. Y me defino como alguien por ahí que lo que quiere hacer es las cosas bien y que aprendió o aprende a relajarse un poco con el paso del tiempo también en ese sentido. El tema de la autoexigencia, ¿no? El tema de la autoexigencia y bueno, y por ahí cómo lo ves a los 25, a los 35, y hay toda una cuestión con el tiempo, el paso del tiempo, lo fugaz. Bueno, por ese lado va mi pensamiento. Tengo 2 hijos, mi esposa y mis 2 hijos, entonces las prioridades fueron cambiando los últimos 10 años. Claro, claro. Bueno, de todas maneras, de acá vamos a hablar de un trabajo. De lo que vos quieras. Vamos a hablar de un libro que hasta donde tengo entendido está disponible digital, no sé si en algún momento lo van a hacer físico, que es El Derecho a la Ciudad. Con un equipo de investigadores de la región, vos fuiste uno de los que trabajó en la coordinación y la publicación de este libro titulado así, Derecho a la Ciudad, en donde analizan casos reales en los que se tensiona la relación entre la ley, que es el campo de ustedes, y el desarrollo urbano. ¿Querés contar un poco cómo fue y de qué se trata este libro? ¿Cómo no? El libro es fruto de un trabajo de investigación que con el equipo de gente, de colegas, docentes, investigadores de la Facultad de Derecho de la UNE, dirigimos junto con el doctor Gapel Redkosub. Entonces, en el marco de este trabajo de investigación, que ya lleva 3 años, surgió la posibilidad de volcarlo en un libro, en este caso electrónico, una convocatoria de EUDENE, que es la editora de nuestra universidad. Nos pareció un desafío importante y ganamos esa convocatoria con la propuesta y el libro hoy es una realidad. De hecho, va a ser presentado ya formalmente en noviembre en el ámbito de la facultad y con profesores invitados de afuera. La idea es darle la importancia que tiene. Y en este contexto aparece el libro donde, si bien el doctor Gapel y yo dirigimos y coordinamos la obra, escriben los distintos investigadores y otros profesores invitados de nuestra facultad sobre distintos aspectos de esto que seguramente vamos a hablar ahora, que es el derecho a la ciudad y las implicancias. Y ya, digamos, de entrada te planteo que no son discusiones bizantinas, son cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana de una forma realmente impactante. Es un concepto nuevo y que se va a ir
expandiendo cada vez más. Los que vivimos en Corrientes y es muy probable que también en Resistencia por lo similar, pareciera que estamos ante el crecimiento de una ciudad más bien desordenada. Y entonces la pregunta es cómo se aborda este tema desde el derecho, ¿no? Como disparador. ¿Hay una mirada ahí para ofrecer? En todo caso, ¿el libro ofrece esa mirada? El libro parte de 4 ejes temáticos. ¿Por qué? Porque en sí mismo esto que se define como derecho a la ciudad es mucho más que un derecho en el sentido tradicional. Es más, te diría que es un concepto transdisciplinar. Nace en Francia en los años 60 con toda la cuestión de la sociología francesa y el pensamiento socialista en su momento, donde se replantea el concepto de ciudad. Mutó, por supuesto, no estamos hablando del mismo derecho a la ciudad que Lefebvre en los años 60 en Francia, pero sí nos lleva a un concepto multicomprensivo. Entonces, el libro tiene por lo menos 4 ejes, 4 miradas: el tema de la participación de los ciudadanos en la gestión de la ciudad, los instrumentos que se pueden aplicar para gestionar la ciudad desde este nuevo paradigma, porque es un paradigma. La problemática ambiental, por supuesto, es otro de los ejes, y todo el tema de los sujetos vulnerables. Te adelanto que deberíamos ir por un segundo libro porque hay muchas más variables para analizar. Claro. No solamente nos agotan en el tema urbanístico. No estamos hablando solamente del desafío que es una de las aristas del diseño urbano. Nuestra ciudad tiene ventajas y desventajas. Somos un balcón al río, pero al mismo tiempo el río es una limitante al crecimiento de la ciudad que nos invita a ir por otro lado. Entonces, claro, ¿cómo vamos por otro lado? ¿Qué pasa con la matriz que tiene 4 siglos, casi 5, de lo que es el centro histórico? Bueno, y los nuevos polos urbanos o suburbanos que van creciendo y que se van unificando con el casco central de la ciudad. Bueno, ahí mencionaste un tema, ¿no? Que es, en uno de los ejes es la gente que habita las ciudades, y de eso la gente que está más desprotegida, incluso para habitar esas ciudades. Podría preguntarte cuáles son las inequidades que se evidencian en el desarrollo de nuestras ciudades en general. Y si viste algo que esté tratado en el libro como alguna problemática a resolver, o como algunos puntos mencionados a resolver en ese punto, en ese tema. Sí. Bien, digamos, el concepto rector es el derecho a la ciudad como sostenimiento del usufructo equitativo de la ciudad. Que la ciudad nos invite a vivirla, así nació también este concepto, que no sea un obstáculo, que no sea una ciudad hostil, al contrario, que sea una ciudad inclusiva, una ciudad sustentable, una ciudad amigable. En este sentido, yo debo decir que percibo que nuestra ciudad, con las deficiencias históricas que tiene, al mismo tiempo ha tenido logros y va en camino de ciertos ajustes que por ahí todavía son insuficientes, pero que van marcando un rumbo. El tema del ambiente, el tema del transporte, me parece que son los 2 ejes sobre los que tiene que pivotear. El gran tema de todas las ciudades, incluida esta. Y bueno, ¿no? En nuestra ciudad, con lo que te decía hoy, esta cuestión del centro de la ciudad, cerrado por el río por un lado, y por esta famosa avenida 3 de Abril, claro, la vieja calle ancha se llamaba hasta hace algunos siglos, que también sigue actuando como una barrera psicosocial, digamos, ¿no es cierto? Lo que está de este lado y lo que está del otro lado. Las famosas 4 avenidas, Claro. bueno, y creo que es desafío de todas las gestiones, las que pueden hacen lo que pueden, pero bueno, hay planes estratégicos, se viene trabajando, hemos entrevistado a funcionarios, la idea también del proyecto de investigación es hacer transferencia, poder colaborar, claro, aportar, y en ese trabajo estamos. Bueno, ahí mencionaste de nuevo otro punto que me lleva a esto otro, ¿no? Que hay un privilegio en el desarrollo de las ciudades en general, y acá en el desarrollo privado frente a la organización urbana a través de políticas públicas. En muchos casos,
pareciera como que el privado resuelve problemas que el Estado por ahí no sabe o no contesta o llega tarde. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo. No, digo, ordenamientos territoriales en la zona periurbana, que es, por ejemplo, un tema que conozco mucho, ¿no? Sí. O sea, los privados resuelven, abren calles, trazan tendidos o proyectan tendidos, pero después tenemos los problemas de cota y nos inundamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí va el Estado. Bueno, hay un rol indelegable del Estado. Hay un concepto tradicional, que es el poder de policía urbanístico, indelegable, básicamente municipal, en lo que es diseño y control y aprobación de todo este tipo de proyectos y crecimiento de la ciudad. Me parece que estamos yendo a un concepto mucho más complejo en el sentido de la participación público-privada. Hay proyectos interesantes donde el Estado puede activar, pero me parece que hay también un rol indelegable del Estado en fomentar las políticas públicas y en fomentar áreas específicas que después, desde la inversión pública inicial, van a invitar a los privados a participar. Pero me parece que va por ahí al revés. A veces es el Estado el que tiene que asumir el rol activo. Hay toda una discusión hoy. Y a veces no pasa, digamos. Hay toda una discusión hoy acerca del rol del Estado y por supuesto que esto implica inversión pública. Pensemos ahora, hay un proyecto en curso en la zona de Pirayuí, una especie de paseo costero. Bueno, esto hoy puede ser incipiente, pero puede ir creciendo y mañana va a ser un polo que va a atraer al sector privado, pero ¿de dónde parte? Del sector público. Tiene un rol indelegable, claramente, por lo menos así lo entiendo yo, articulando con el sector privado, claramente. Claro. Tampoco puede el Estado desligarse y dejar que alegremente el sector privado, los emprendimientos privados vayan trazando el tejido urbano. Digamos, porque después termina siendo más caro, además, ¿no? Sí, eso está claro que no debe ser así. Sabemos que ha ocurrido o tenemos puntos críticos, digamos, y después tiene que salir el Estado a resolver. Sobre la urgencia o sobre el problema, claro, o cuando se inundó la calle o no se planificó el drenaje natural de las aguas, de los humedales que tenemos acá cerca. Bueno. O se corta la luz. En tu capítulo, justamente, vos desarrollás el concepto de eficiencia energética, que es central en nuestra provincia, en muchos lados, en todos lados, pero en nuestra provincia por una cuestión de déficit o de insuficiencia o ineficiencia. ¿Cómo nuestras ciudades pueden ser más eficientes energéticamente? Bueno, sí, yo tengo asignado el capítulo de eficiencia energética y como un desafío en el marco del derecho a la ciudad. Una de las patitas del tema es el tema ambiental. Naturalmente, el desafío energético es un problema global. Claro. Hoy sabemos que el mundo se pelea por los resortes energéticos, la discusión entre fósiles y renovables y la posibilidad de ir a ciudades sostenibles desde el punto de vista energético. Volvemos a un punto de partida, inversión pública. Inversión pública que puede ir del lado de un sistema lumínico del sector público, digamos, del alumbrado público sostenido en energía solar, que me parece que es algo que nos está sobrando. El aporte que se puede hacer desde el sistema de autogeneración, vos sabés que hay todo y está regulado y todavía le falta un empujón, pero está en marcha el modelo de generación distribuida de energía, donde cada uno puede ser prosumidor, es decir, a través de un panel solar o un sistema propio de generación, generas tu energía, la consumís y a tu excedente, mediante un contrato con la empresa, en este caso de PEC, inyectás a la red del excedente. Y es toda energía generada en forma renovable o limpia, digamos. Entonces, ir a las políticas de fomento, y volvemos al punto de partida, ¿quién tiene que fomentar? El Estado, porque hay un interés público. El interés público es el interés de todos nosotros. El interés público no es el interés del gobernante o el interés del Estado. No, claro. Entonces, a todos nos debería interesar. Está bien, desde lo micro, que cada uno cuide su energía. Sí, está bien. Conciencia ciudadana está perfecto. Pero bueno, las grandes políticas, ¿cuáles son? La renovación de la planta de las generadoras y la incorporación de instrumentos de energías limpias. Cerca del 30% de la energía que se consume es el consumo urbano y ciudadano. Después tenés el consumo industrial y el consumo, los grandes consumos, ¿no es cierto?
O sea que el 30% de la masa de consumo energético, que aparte de ese 30%, el 85% proviene de energías fósiles, que son las que se intentan suplantar como supuestamente la ciencia lo dice, factores de polución. ¿Sí? Tenemos ahí uno de los grandes problemas a resolver. Y la eficiencia energética es un desafío urbano. ¿Y por qué vos creés que no, ante un problema que es tan evidente, no nos cuesta avanzar? Porque esto que vos mencionás, sí, es parte de la discusión, pero de la discusión, digamos que no alcanza los niveles que tiene que alcanzar para que sea una discusión seria, digamos, y potente. La coyuntura nos gana. La pelea del día a día, me parece, ¿no? Una cuestión, si se quiere, hasta antropológica o sociológica. Los instrumentos normativos no son tan antiguos. Si bien, por ejemplo, en el tema energético, si bien ya hay una primera ley del 2006, después de 2015, bueno, 10 años en la historia, o 15 años en la historia sobre una temática, es muy poco tiempo. ¿Hace cuánto que hablamos de renovables? 15 claro. años. Europa lo hace 30, bueno, nosotros hace 15. Entonces, por ahí son procesos también. De hecho, había el objetivo de alcanzar el 20% de energías limpias para 2025. En un momento parecía que no se iba a poder cumplir, ahora estamos casi llegando ahí. Hubo una serie de programas muy interesantes entre 2016 y 2000, hasta la pandemia. Después de la pandemia hubo como un corte también, más las crisis, bueno, más los cambios de gestión también, la falta de políticas de Estado a veces, ¿no? Esta idea de que cambia el gobierno y se refunda todo y al final, por ahí lo que estaba bien se corta. Vos decís, la normativa estoy pensando en esto, ¿no? Vamos a suponer, porque también estamos en la coyuntura, decís, el día a día nos gana, ¿no? Sí. Y el día a día hoy es la situación de crisis económica, qué sé yo. Pero vamos a suponer que superamos ese umbral y mañana yo puedo costearme paneles solares en mi casa. Está disponible la normativa, yo puedo hacerlo con un profesional y ir con la DPEC y habilitar mi condición de prosumidor. Totalmente, lo podés hacer mañana. Hay una sociedad anónima creada por el Estado, en Corsa, que te podría asesorar sobre esto. Está trabajando fuertemente con escuelas en el interior. A partir de la biomasa también hay una movida muy interesante en la zona de Santa Rosa y en la zona de la costa del Uruguay. Todavía no lo veo, creo que hay poquitos, no más de 30 o 40 casos registrados de prosumidores, pero está la normativa, está la práctica y están los técnicos que, fíjate que es una empresa pública, ¿no? Una sociedad anónima, en realidad SAPEN, manejada por el Estado, que está asignada justamente a este rol de fomentar o de ejecutar las políticas de fomento a la figura del prosumidor. Pero igualmente es un tema que puede parecer tan lejano a la inmensa mayoría de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Y uno de los asuntos me parece que es que hay información que se desconoce, incluso de las cosas que se están haciendo, como esta, por ejemplo, ¿no? A gran escala, digo, ¿no? Sí, puede ser temas de comunicación. A veces lo urgente tapa lo importante. Claro. ¿No? Entonces, bueno, te encontrás con que nos estamos hablando de esto y esto se nos va la vida en el tema eléctrico y se nos va la vida en la contaminación y se nos va la vida con los transformadores, etcétera. Y ahora, doctor, desde tu mirada y desde esta perspectiva y después de analizar seguramente al detalle todo lo que se produjo para este libro, ¿cuál es el desafío para organizar normativa urbana? ¿Qué acciones simples se pueden desarrollar desde los municipios y desde los gobiernos para acercarse a las inquietudes de la academia y de los usuarios, digamos, de los vecinos? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está ese marco de discusión? ¿O cómo se hace eso? La normativa está. En general las normas están. Lo que falta es, como decías vos, ¿no es cierto?, un poco de publicidad, de creación de espacios de interacción. La verdad que tenemos a la Universidad Nacional del Nordeste, que es un actor importantísimo,
que tiene fuertes políticas de vinculación con el sector público. Entonces, por ahí habría que trabajar y profundizar aún más esto, en este caso con la Municipalidad de Corrientes, o pueden ser otros municipios o la provincia, creando espacios. Fíjate vos la repercusión de este libro, que nosotros, bueno, humildemente trabajamos 2 años, con el apoyo de la universidad se publica y hoy estamos conversando acá y seguramente esto va a llegar a mucha gente que va a tomar conocimiento. Entonces, la creación de estos espacios con actores tan importantes como la universidad, los medios de comunicación, los estamentos estatales en todos sus niveles, nación, provincia, municipio, independientemente del color político, porque estos son cuestiones de gestión pública que trascienden al paradigma del gobernante o del partido, digamos, de turno, que todos sabemos que van cambiando cada 4 o cada 8 años. Vos decías, Doc, uno de los objetivos es generar la transferencia, ¿no? Que es un objetivo de la universidad, de las investigaciones que hace la universidad, y ustedes hicieron este libro enfocados desde el derecho. Mi pregunta es, porque ustedes contactaron con mucha gente también, los distintos investigadores que forman este libro, ¿quiénes son los que piensan las ciudades del futuro con estos ejes adentro, ¿no?, de ese pensamiento? ¿Es posible sentarse con esas personas que están pensando la Corrientes de dentro de 10, 20, 30, 40 años, lo mismo Resistencia? ¿Está esa gente? Creo que tenemos la gente totalmente capacitada en el plano de las ciencias de la arquitectura, de las ingenierías, del derecho también, por supuesto, de las ciencias políticas. Por ahí faltaría vasos comunicantes y la decisión política de los organismos públicos. Europa lo tiene tan claro esto hace 40 años o 50 años, que es un poco el modelo a seguir. La literatura europea, la que está más avanzada, la posibilidad de contactar con docentes, de allá también la tuvimos. Nosotros en el año 2022 dictamos la primer diplomatura en Derecho Inmobiliario y Urbanístico en la facultad, también transdisciplinar, y contactamos profesores españoles que dieron unas clases magníficas, que incluso había muchos funcionarios públicos en el alumnado que tomaron muchas ideas, contactaron al profesor. Bueno, vas creando ese backup. Sobradamente existe, pero bueno, tiene que haber política de acompañamiento desde el sector público, que entiendo que lo hay, con limitaciones presupuestarias, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? La legislación está, digamos, ¿no? Eso me dijiste 3 veces ya. Sí, se lo puede mejorar, pero está. Pero está. Incluso para la ciudad del futuro, equitativa, pensando en el ambiente y todo eso. Bueno, sí. Así lo tenían pensado los holandeses. Ya hace 20 años su programa Amsterdam 2050, ¿no? No tenemos, me parece, un programa que diga cómo es la corriente desde el 2050. Pero sí creo que tenemos la gente totalmente capacitada para pensarla. Otra vez la coyuntura por ahí nos gana y estamos pendientes de si la autovía se termina o no, si se inundaron las casas aledañas. Bueno, entonces el que está gestionando tiene que estar a veces apagando el incendio, y qué tiempo le queda para pensar la corriente del 2100. Nosotros estamos viviendo en la Corrientes que pensaron los correntinos en la década del 60 o de antes. Claro. Vos verás las fotografías de la costanera tradicional de los años 40, y ahora que se puede ver con drones es mucho mejor todavía. No sé si tomaste dimensión del trabajo que fue hacer la costanera de Corrientes en los años 30, 40, lo que habrá sido aparte. Claro, claro. Pero ¿quién la hizo? Un grupo de gente que estaba pensando en la corriente del 2000. Es impresionante esa costanera. Y ves los árboles recién plantados en los años 50, hoy son unos hermosos árboles. Bueno, deberíamos replicar ese modelo, ¿no es cierto? Hoy te hablaba del caso de Pirayuí, porque hablé con los funcionarios que estaban trabajando en eso en una entrevista. No voy a espoliar, pero después va a salir publicado eso en otro trabajo de transferencia.
Y me pareció fantástica la idea de un pequeño paseo costero que es en la zona sur de la ciudad y están plantando árboles. Claro, vos los ves hoy, son unos palitos. Claro, Pero bueno, los lapachos de la costanera fueron palitos hace 60 años. claro. Bueno, hay que ir por ahí. Estaba mirando, porque tengo acá la parrilla del libro, hay un capítulo que escribiste con Guillermo Gappel, que es el otro compilador de este libro, que es El derecho a la ciudad de los emprendedores migrantes, el caso testigo de los productores periurbanos de la ciudad de Corrientes. Eso lo escribió el doctor Quiñones. Bueno, pero él, a ver, que se me chispoteó acá, pero entonces, el capítulo de los productores migrantes es el de ustedes, ¿o no? Está en el libro nuestro, pero lo escribió el coautor, digamos, que es el doctor Quiñones. Bueno, entonces se me juntó. ¿Pero cuál era la inquietud? No, la inquietud es ¿qué es lo que se advierte acá? ¿Qué es lo que encontraron? Porque me llamó mucho la atención estas dos cosas, ¿no? Migrantes incorporados al trabajo en situación territorial periurbana, ¿no? Yo te cuento, a propósito del libro y de una experiencia profesional, que tenemos una cantidad de inmigrantes, o personas migrantes, en este caso creo que analiza gente que viene de Bolivia, que es enorme en la ciudad de Corrientes, pero que no es no es un tema ni que se hable, ni que se lo visualice. Entonces, por eso el profesor lo trabaja como en la cuestión periurbana, porque están como hacia las afueras, pero trabajan y a veces son dueños propios de su explotación, o son dueños o alquilan tierras y trabajan realmente mucho en la mini producción agrícola. Y bueno, como economía de subsistencia, focalizada en las zonas aledañas a la ciudad, con enormes contactos con gente de sus países de origen. Y te sorprendió porque no es un tema que se esté analizando ni conversando cómo está fluyendo las corrientes migratorias en nuestra ciudad, que parece que es ajena a esa problemática, pero que no lo es, digamos. Y por otra cosa, por eso me sorprendió. Sí, sí. Lamento que esa pequeña cosita ahí que estaba mal asignado la autoría. Sí, pero, está bien. Es parte del libro, es parte del libro. Pero a lo que voy es que, conversando con otra gente, yo decía, en esto de lo periurbano, ¿no? Pero, por ejemplo, en localidades como, por ejemplo, Santa Lucía, que es tal vez la localidad de producción frutícola más importante de la provincia, ya los inmigrantes o los migrantes son productores centrales también, sí. Digamos, no es solamente que es una cuestión marginal, digamos, ¿no? Que ya empiezan a escalar la producción también, digamos. Tan importante es que son centrales en localidades que por ahí nosotros vemos porque está más lejos de acá, claro, digamos, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno muy interesante y muy importante y que me imagino tiene un impacto económico también no estudiado, no mensurado del todo. Pero bueno, bienvenido sea. Mencionaste, Miguel, la costanera, y a propósito que hace poco hubo elecciones acá en Corrientes y se votó intendente, la costanera se convirtió como una especie de puja, porque en Corrientes es como que los ciudadanos habitaran varias ciudades, ¿no? en la misma, y la costanera es ese espacio territorial que buscan apropiarse, porque a veces incluye y a veces excluye, al menos en la visión de la campaña que tuvimos, de manera simbólica. Gente que tiene derecho y que no tiene derecho a ese lugar. ¿Quiénes son los que tienen derecho a la ciudad? Ya que estamos y podemos un poco cerrar esta charla con ese gran título que tiene tu libro, el libro de ustedes. Gracias. Vos dijiste una palabra clave acá, que no sé si la mencionamos antes, que es la palabra apropiarse. En el buen sentido, claramente. Lo que plantea el derecho a la ciudad es el derecho a que todos los que vivimos en la ciudad nos apropiemos de la ciudad, que sea nuestro espacio vital de desarrollo. Hay un fenómeno en los últimos
50 años de desplazamiento de la gente del campo a la ciudad. Hoy en Argentina el 90%, a nivel global el 60% casi de la gente vive en ciudades. Esto no era normal hace 4 o 5 décadas. Claro. Entonces es nuevo, el problema es nuevo. Todos tenemos derecho a la ciudad, todos tenemos derecho a la costanera, al acceso en condiciones de equidad, de disfrute, en condiciones de igualdad, de igualdad de trato, es decir, la posibilidad de que todo el mundo pueda, y el espacio público es justamente el gran igualador. El derecho a la ciudad nos invita a repensar la urbe como un espacio de justicia y equidad en el que tengamos la oportunidad de influir en las decisiones que afectan nuestras vidas. Deseamos que este libro, que resume casos reales, contribuya a ese objetivo a través de un análisis detallado y comprensible de cómo el derecho a la ciudad puede ser implementado y promovido en nuestra región. Esto es lo que dice la contratapa del libro. Es muy interesante, no lo podemos abordar en un programa de televisión porque tenemos un tiempo limitado, pero me parece que lo semblanteamos acá y aprovechemos, Miguel, para decir, bueno, esto se va a presentar entonces en el marco de la Facultad de Derecho en el mes de noviembre. Sí, estamos previendo presentar el libro con una jornada donde podemos hablar los autores del libro. Invitamos a un profesor muy reconocido a nivel nacional e internacional sobre lo que es regulación del patrimonio urbanístico y cultural, el profesor Damsky, con lo cual esperamos una jornada realmente maravillosa que va a ser el 7 de noviembre en la Facultad de Derecho en Calle Salta, edificio histórico. Y por supuesto que invitamos a todos, te invitamos ya, te hago partícipes de la invitación, después la vamos a hacer formalmente. Creo que esta charla fue muy productiva y te habrás dado cuenta que de cada tema que hablamos o cada pregunta que surgen nuevos interrogantes. El tema no se agota, el tema es novedoso, en Argentina no está regulado. Recién ahora la Constitución de Santa Fe, que se aprobó hace pocos meses, lo incorporó expresamente, digo, ¿no? Hay algunos fallos jurisprudenciales. Es un tema muy nuevo. Los europeos lo tienen un poco más trabajado, pero no deja de ser un tema novedoso y un tema con un impacto enorme en lo ambiental, en lo participativo, en lo urbanístico. Y creo que el desafío es seguir trabajando y abriendo puertitas, porque cada cuestión que vamos investigando, vamos descubriendo, como decir, bueno, surgió un tema de migrantes en la zona periurbana, no estaba estudiado, no está reconocido. Cada uno de estos capítulos tranquilamente podría ser un nuevo proyecto de investigación. Este libro se puede conseguir online, digitalmente a través de los repositorios y de la página de la editorial de la universidad. Exactamente, exactamente. Doctor, bueno, muchas gracias y vamos a seguir conversando seguramente y con algunos otros autores porque es verdad que este libro solapa una cantidad de temas que son, bueno, estos temas que nos interesan a todos, que los que habitamos una ciudad como esta. Con todo gusto y a tu disposición, como siempre. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.